Seguimos obviamente en esta transmisión especial del Departamento de Prensa con el foco obviamente puesto en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8M. Tenemos nuestros equipos desplegados en distintos puntos de la capital. Estamos siguiendo de cerca, por supuesto, la marcha que ya por lo menos son 6:11 de la tarde, ya debería haber comenzado. Las mujeres han tenido que aceptar la brecha salarial existente en el mercado laboral y en todo tipo de profesiones. Si bien no es un fenómeno exclusivamente chileno, la gran pregunta entonces, ¿cómo podemos erradicar estas diferencias? Y para poder conversar al respecto estamos junto acá en el estudio con Alejandra Sepúlveda Peñaranda, directora ejecutiva de la Comunidad Mujer. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Mira, por supuesto que me interesa mucho conversar contigo de ese tema, pero quiero también comentar a propósito de lo que hablaban antes las mujeres que están en la marcha respecto a la violencia de género. Se acaba de aprobar en el Pleno del Senado y se ratificó el convenio 190 de la OIT, que es un convenio que nos va a subir los estándares para la prevención, el combate y la erradicación de la violencia que se produce en los espacios laborales, la violencia por razón de género en el mundo del trabajo. Esto es el acoso sexual, el acoso laboral, pero también genera este convenio recomendaciones para que los empleadores también puedan de alguna manera ayudar a prevenir la violencia intrafamiliar, que es finalmente un flagelo que como conocemos es muy dramático, que tiene efectos muy radicales en las mujeres y que además se conoce muy poco su prevalencia en el mundo del trabajo, teniendo por supuesto efecto en productividad, en salud psicosocial. Así que es una muy buena noticia que en este 8M el Senado, a instancias de una tramitación que impulsó el actual gobierno, haya ratificado este convenio. Por lo tanto, quería comentarlo porque es una noticia que va a tener efectos muy importantes. El convenio entra en vigencia en un año más, todavía hay que hacer leyes de adecuación, pero ya significa que va a haber un pacto, un diálogo tripartito, empleadores, sindicatos, gobiernos, para poder impulsar entonces medidas de prevención que son fundamentales para hablar de trabajo decente, para hablar de sostenibilidad también. Bueno, y respecto a lo que tú me preguntabas, efectivamente nosotros tenemos problemas muy estructurales en el mercado laboral en Chile. Un código del trabajo que en todo su sistema de protección a la maternidad, como le carga el derecho y el deber exclusivo del cuidado de los hijos a las mujeres, eso genera que seamos más caras de contratar, costos diferenciados de contratación a través de normativas como la sala cuna, el artículo 203 como se conoce. Y eso también es causal de brecha salarial. Si las mujeres somos más caras de contratar, pasan varias cosas. Entre ellas, si un empleador tiene que pagar sala cuna, que ocurre hoy día cuando las empresas tienen más de 20 trabajadoras contratadas, bueno, muchos en el fondo finalmente cargan con una menor remuneración, ese costo adicional. Y también la brecha salarial se produce por otros factores, por el hecho de que a las mujeres también les cuesta más no solo acceder, sino desarrollarse en el mundo del trabajo, ascender a los altos cargos, que son los cargos más pagados, ¿no? Mejor pagados. Hay muchos estereotipos de género que se dan en torno al juicio respecto al liderazgo de las mujeres. Y también tenemos, entre los problemas estructurales del mercado laboral que te indico, un problema de segmentación del conocimiento y por lo tanto de la fuerza de trabajo. Las mujeres se concentran en los trabajos más feminizados, que por lo tanto también tienen una más baja remuneración. Entonces hay una confluencia de razones multifactoriales que hacen que hoy día la brecha salarial en Chile sea en promedio 20 puntos menos en las mujeres que los hombres, pero también con una gran anomalía, y es que las mujeres más educadas enfrentan más brecha salarial. Así es que, y el efecto finalmente que eso tiene en las pensiones es muy grande, porque las mujeres en el sistema de capitalización individual que hoy día tenemos en Chile tienen mucha menos capacidad de ahorro de fondos, pero además más lagunas previsionales, porque entran y salen del mercado laboral por razón de la maternidad.
Entonces, de hecho, por eso también, Alejandra, es tan importante abordar este tema de las lagunas previsionales que tú mencionas en la nueva reforma de pensiones, ¿no? Exactamente, y aquí, bueno, pasa algo que es interesante. La reforma que envió el gobierno al Congreso, que se está discutiendo y todavía no sabemos qué va a pasar, porque incluso Chile Vamos anunció que iban a presentar una contrapropuesta, o sea, otra propuesta de reforma, pero sí hay que destacar que es una reforma que se hace cargo de las brechas de género para las pensiones de las mujeres, tanto por las causas inherentes, es decir, las mujeres que viven más años, y no es culpa de ellas, viven más años, y las causas directas que son relacionadas con la discriminación, como todo esto que yo te explicaba de sus mayores brechas de salario y de oportunidades y de acceso al mundo del trabajo. ¿Qué es lo que la actual reforma contempla? Contempla un sistema mixto que mantiene el 10% de cotización, pero además adiciona una cotización que se propuso, un 6%. No sabemos en cuánto va a quedar ni cómo va a ser, pero finalmente en la construcción de un pilar solidario que va a permitir compensar esas lagunas previsionales a las mujeres. ¿Cómo? Reconociendo cotizaciones por los cuidados, por el tiempo que las mujeres se dedican a cuidar a hijos e hijas y por lo tanto tienen que salir del mercado laboral, renunciar al trabajo. También a través de una equiparación o una compensación a través de un seguro social por las tablas actuariales. Hoy día nosotros nos calculan mayor esperanza de vida, ¿no? Las mujeres al menos 5 años más que los hombres. Y eso se traduce en una brecha solamente por esa causal de un 15%. O sea, si hay un hombre y una mujer que cotizaron los mismos años, que incluso ganaron el mismo sueldo, solo por el hecho de que las mujeres viven más, van a recibir ellas una pensión inferior en torno al 15%. Entonces, te diría que son temas bastante importantes. También hay una bonificación mayor por los hijos nacidos. Yo creo que independientemente de todas las reformas, modificaciones, indicaciones que pueda tener esta discusión, que tiene que darse, porque el país ya no puede seguir esperando. Llevamos desde el año 2015 intentando solucionar las bajísimas pensiones que tenemos en nuestro país, principalmente las mujeres. El enfoque de género en la reforma es fundamental si queremos acabar con esta discriminación. Sí, de hecho, porque las cifras también así lo avalan. De hecho, estaba leyendo que actualmente la pensión que entregan las AFP a las mujeres equivale solamente al 20% que a la de un hombre. Es una diferencia abismante. Es brutal, muchas veces no alcanza ni siquiera a la línea de la pobreza. Claro. Y la verdad es que se ha discutido si la pensión garantizada universal, la PGU, sería la suficiente solución para esto, ¿no? El tener una pensión garantizada universal. Pero nosotros creemos que no, creemos que es muy necesario en esta construcción de un pilar solidario más fuerte que el que ya existe hoy día en el sistema, haya sobre todo un reconocimiento a los cuidados, porque los cuidados en nuestro país hoy día están principalmente a cargo de las mujeres. Eso se profundiza a través de la normativa, o sea, como que queda enquistado, ¿no? Y la verdad es que hoy día las mujeres estamos cargando con una labor que tiene que ser de la sociedad en su conjunto. Cuando hablamos de la creación de un sistema nacional de cuidado, cuando hablamos de la necesidad de compensar los cuidados, es porque ese cuidado tiene un valor económico fundamental para la sociedad. Nosotros el 2020 lo calculamos en un estudio que fue bien inédito en Chile y en base a la encuesta Uso el Tiempo, la que todavía existe hoy día, que es del año 2015, este año se va a recoger una nueva versión, y nosotros calculamos que en la contribución del trabajo doméstico de cuidado no remunerado a la economía del país es un 22% del PIB ampliado. Eso es más que cualquier actividad productiva, más que la minería, que los servicios financieros, que la construcción, que el comercio. Entonces, estamos hablando, y es a su vez, tenemos el número, pero es un trabajo no remunerado, invisibilizado, naturalizado, no reconocido. Claro. Yo creo que si hay algo que la pandemia, si uno mira el vaso medio lleno, la pandemia nos ayudó, al estar todos confinados, a darnos cuenta que esto existe y que tiene un valor
Claro. fundamental, y por supuesto que en eso en ese avance, en esa despertar de este tema, no podemos dejarlo así y tenemos que avanzar en las soluciones con corresponsabilidad social de los cuidados. Sin duda. Alejandra, vamos a continuar esta conversación, pero te quería invitar si podemos ir a una pausa brevemente y luego seguimos analizando, por supuesto, las demandas de este 8M. Vamos a una pausa y estamos de regreso. Gracias. Importante, por lo tanto tenemos nuestros equipos desplegados en distintos puntos de la capital, ahí vemos nuestro despliegue, tenemos cámaras por supuesto en Plaza Baquedano, que es donde comienza esta gran marcha que se va a dirigir por la Alameda hacia la calle Ejército, la estación Los Héroes, y que obviamente va a terminar ahí también con un acto musical donde se han realizado distintas además actividades y donde ahí las mujeres se pueden entregar cuáles son sus demandas para este día tan importante para la equidad de género. Nosotros acá en el estudio estamos con Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de la Comunidad Mujer, y estábamos conversando también respecto a la importancia de uno de los grandes anuncios que se realizó durante esta mañana por parte del gobierno de Gabriel Boric y esta sala cuna para Chile. ¿Qué significa esto y cuáles son las proyecciones y qué es lo que falta también respecto a este tema? Bueno, la verdad es que el hecho de que el gobierno y el presidente hayan anunciado que van a volver a intentar, está por primera vez en este gobierno, pero retomar la discusión de la reforma al artículo 203 del Código del Trabajo en la sala cuna, es súper positivo. Es positivo porque diría yo que este es uno de los nudos gordianos o una de las principales barreras para el empleo formal de las mujeres, ¿ya? Para el empleo formal y en ese sentido el desafío es grande porque hasta ahora han habido al menos 2 o 3 proyectos que se han discutido latamente en el Congreso. El último, el más corto fue, o más reciente, es el que se mandó en la última tramo del gobierno del presidente Piñera, y la verdad es que nunca ha llegado a puerto, nunca se ha logrado, a pesar de que hay un consenso mayoritario y de todos los expertos desde hace décadas de que la sala cuna es realmente muy importante de reformar. En las discusiones se enredan en varias cosas. Una de ellas es cómo se plantea, como si fuera un juego de suma cero, el ámbito del trabajo con el ámbito de la educación. Como esta es una reforma que toca igual el ámbito de la educación porque los niños tienen que ir a una sala cuna, ¿no? El mundo de la educación ha dicho reiteradamente, nosotros no cuidamos, nosotros educamos, por lo tanto, si es que esto no se habilita con unos estándares y con unas mejoras laborales muy importantes, es muy difícil que podamos hacerlo, ¿no? Y además por los tiempos que comporta en términos como de jornada, ¿no? También ha habido discusiones respecto a quién financia, cómo se financia la sala cuna para Chile. En este caso, antes se hablaba de la sala cuna universal. ¿Quién sería el organismo que administraría esos recursos? ¿Quiénes entregarían la provisión de esos recursos? Salas cunas públicas, salas cunas privadas, ¿con qué precio? ¿Se fija un precio? Claro. O sea, es bien complejo, pero yo diría que es muy importante, o sea, es fundamental. Si queremos avanzar realmente en autonomía económica de las mujeres, es súper importante que esta reforma llegue a puerto. Y obviamente Comunidad Mujer, que ha seguido esto y hemos tratado de contribuir hace muchos años, vamos a estar muy pendientes de eso. Incluso hay otro dato interesante que lo da el padre del Estado de Bienestar, Smith Anderson, que él dice, la sala cuna es fundamental para el desarrollo de los países, para el desarrollo del capital humano, ¿no? Si tú te preocupas de la primera infancia, de esa ventana de oportunidad que nos indica la neurociencia, y le permites a niños que hoy día están yendo, por ejemplo, a salas cunas, ¿cómo se dice?, ilegales. Claro, informales. Informales. Si tú les permites entrar a una sala cuna donde va a estar cuidado, educado y con los estándares suficientes, eso despliega una capacidad que hoy día el país no tiene. Nosotros tenemos un muy bajo capital humano en Chile, entonces también por ese lado y por el lado de cómo contribuye la participación laboral al crecimiento del país, también es como un win-win. Entonces, el llamado que nosotros hacemos es que ojalá esta sea
la última y la vencida. O sea que en realidad esta reforma yo creo que además con el énfasis y cómo lo destacaron durante este anuncio en esta fecha tan importante, yo creo que va a ser una de las grandes prioridades. De hecho, la ministra Orellana enfatizó en que finalmente una de las grandes formas para poder erradicar finalmente la brecha salarial entre hombres y mujeres es justamente crear más salas cunas a lo largo de todo el país. Y esto de que haya salas cunas para hombres y mujeres para las empresas de todos los tamaños, porque antes existía de que no, claro, tiene que ser sobre 20 empleados, por lo tanto ahí también ya se generaba obviamente un margen. Claro, hoy día la normativa obliga a las empresas que tienen más de 200 trabajadores, si contratan a una trabajadora que pasa a ser la número 20 en adelante, tienen que pagar sala cuna. Entonces, uno de los elementos fundamentales y principales de la reforma es eliminar esa barrera de los 20, es decir, no hay condiciones, o sea, es para todos y para todas. Incorporar a los hombres también ha sido anteriormente una larga discusión y si hoy día se logra, que es algo que nosotros hemos apoyado, por supuesto que es importante, porque una de las cosas que nos falta en Chile para avanzar precisamente es otorgarle a los hombres derechos y deberes exclusivos para ellos del cuidado. La corresponsabilidad de la que tanto hemos hablado. Sí. Hoy día tenemos una figura que es media sui generis, en el sentido de que las mujeres, si pueden, si quieren, le ceden al padre. Claro. Qué sé yo, derechos para el postnatal, que se lo toman muy poquito, etcétera. Quizás la única ley que hoy día está en vigencia que promueve más la corresponsabilidad y ha logrado más efecto en el sentido es la ley Sana, que es una de las últimas, que fue la del año 2017. Pero efectivamente para la autonomía económica de las mujeres reformar la sala cuna es clave, es clave, así que ojalá que no solo el Ejecutivo mande un buen proyecto recogiendo también la historia de la discusión, sino que el Senado y en la Cámara de Diputados estén a la altura de la expectativa que las mujeres de nuestro país tenemos respecto a este tema. Sin duda. Alejandra Sepúlveda, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Muchas gracias por participar también de esta cobertura especial por el 8M. Muchas gracias a ti por la invitación. No, gracias a ti.